Buenas noches, instructora y compañeros. Buenas noches, compañeros, instructora. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Ok, listo. Ok. Thank you for answer. Gracias por responder. Bueno, voy entonces a compartirles la nueva guía de aprendizaje. Listo, está la guía de aprendizaje 6. Ustedes creo que están en la guía 5. Bueno, pero pues en la guía 5 no hay resultados de aprendizaje de inglés. Entonces, debemos saltarnos a la guía de aprendizaje 6. En esta guía de aprendizaje, entonces, tenemos varias actividades. Son 6 actividades. Y la primera es un cuestionario. Esa es la primera actividad de la guía de aprendizaje 6. Un cuestionario, entonces, para este cuestionario, entonces necesitamos conocer 2 temas. Les voy a compartir ambos temas que también igual están en la plataforma. También van a encontrar material ahorita les muestro en qué parte específica, en donde habla sobre estos mismos temas. También hay una explicación. Bueno, el primer tema es expressions to show expressions to show coincidence. Entonces tenemos expresiones para mostrar coincidencia, como acuerdo en algo. Hay unas expresiones que se utilizan en inglés para decir yo también o yo tampoco, ¿sí? Nosotros de pronto conocemos el me too, es el que más conocemos para decir yo también, pero resulta que no siempre podemos mostrar que nos pasa una misma situación que otra persona. Hay momentos en los cuales, de forma pues, positiva, hay momentos en los cuales necesitamos hablar de forma negativa para decir yo tampoco. Y hay unas expresiones que muestran cuando uno quiere expresar que le pasa lo mismo. En inglés, ¿cómo se utilizan? Entonces tenemos aquí el so do I y el neither do I. Entonces el so do I es una forma positiva y el neither do I es negativa. Entonces estas son expresiones que cuando hablamos en inglés sirven para mostrarnos de acuerdo con lo que alguien está comentando. Además de que suelen aparecer en los exámenes formales, Además de que suelen aparecer en los exámenes formales, o sea, son expresiones más formales, es importante conocerlas para comunicarse en el día a día. Si quisieras coincidir con una opinión como la siguiente, indicando que sientes lo mismo, ¿cómo lo dirías? Por ejemplo, I really hate cauliflower. Yo realmente odio la coliflor. ¿Cómo diría yo que también odio la coliflor?
el coliflor. So do I. Exacto, muy bien. Entonces, ahí entonces podemos utilizar la expresión de so do I. Generalmente, ¿cuál es el que conocemos? El me too. Pero vamos a ver estas expresiones si son más comunes que esta. Existen varias opciones. Me too, yo también, a mí también, igual que yo. I agree with you, estoy de acuerdo contigo, pero es un poco más larga. O so do I, que es para expresar lo mismo. So do I. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la oración es negativa? Por ejemplo, I don't like cauliflower at all. No me gusta nada la coliflor. Es señalar que estamos de acuerdo con un enunciado negativo es más complicado. Entonces se puede decir, I agree with you, estoy de acuerdo contigo, pero ahí no podemos decir me too, porque entonces sería como decir yo también. Entonces no me gusta la coliflor y viene otra, vengo yo, o alguien dice no me gusta la coliflor y yo vengo y digo yo también, no está correcto, ¿no? Entonces podemos utilizar la expresión neither do I. El neither es para decir tampoco, neither do I. A mí tampoco. Cuando utilizamos estas expresiones, como ya hemos visto, tanto so do I como neither do I significan básicamente opino lo mismo. Entonces utilizamos so do I para mostrar que coincidimos cuando es una oración afirmativa y el neither do I cuando estamos hablando de forma negativa. Además existen variantes y todas siguen el mismo esquema. Entonces vamos a ver qué otras formas podemos expresar. Entonces hay unas reglas para eso. Estas expresiones están formadas siempre por el so para afirmación y el neither para negación, con un verbo auxiliar. El verbo auxiliar depende de el tiempo en el que estemos hablando y el sujeto. Entonces, so, neither, la estructura de so o neither, y el verbo auxiliar, o sea, de acuerdo al tiempo del que se está hablando, y el sujeto. El verbo auxiliar y el sujeto que haya que utilizar dependerán de la oración a la que estemos respondiendo. Si nos referimos a nuestra propia opinión, siempre podemos usar el sujeto I. Si estamos hablando de otra persona, entonces usamos el you, el he, el she, el we, el they, dependiendo de la oración con la cual estamos mostrando concordancia o coincidencia. El verbo auxiliar que empleemos debe concordar con el sujeto, lo que conlleva que para el presente simple tendremos que utilizar la forma de la tercera persona para he, she o it. Recordemos que en presente simple los auxiliares son do o das y das es para terceras personas. Para los tiempos en pasado tenemos entonces los siguientes. Está el did, que es el pasado simple, y ese sí no varía de acuerdo al sujeto. Si estamos usando el verbo to be, entonces el verbo to be de acuerdo al sujeto, la conjugación correcta. Si es en pasado, entonces tenemos dos opciones que son el was y el were. Y si estamos utilizando tiempo, como por ejemplo el pasado perfecto, entonces sería el had. Y para el futuro tenemos el auxiliar will shall, pero el más, digamos, para no meternos como en un tema más complejo, porque no conocemos el shall, entonces me enfocaría más en el will. Y el will es forma futura. For example, I love chocolate. Me encanta el chocolate. Dice alguien. Entonces yo respondo, so do I. ¿Por qué va con el do? Porque ese es el auxiliar para presente simple. I love chocolate es una oración en presente simple.
Entonces, por eso usamos el do y porque va acompañando el I, no es tercera persona. Ahora la forma negativa. I don't like that color. No me gusta ese color. Entonces yo expreso. A mí tampoco. Neither do I. Igual usamos el do como auxiliar porque el don't está expresando que es presente simple. ¿Listo? Entonces ahí están los dos ejemplos, en afirmación y en negación. Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces está, por ejemplo, I am listening to music, estoy escuchando música. Es presente continuo. Aquí, en el presente continuo, hay que tener en cuenta que los verbos auxiliares son los verbos, el verbo to be, la conjugación del verbo to be. Para este caso, es el is, porque va acompañando a una tercera persona, al she. Entonces, so is she. I'm listening to music, estoy escuchando música. So is she, ella también. Y ahí estoy hablando de otra persona. Ahora, negación. He isn't very well. Él no se encuentra muy bien. Como digo yo tampoco, entonces neither and I. Yo tampoco. ¿Listo? Entonces verbo to be para I am. Ahí estamos viendo ejemplos con el verbo to be. La primera era presente continuo y la segunda es un verbo to be en presente simple. Ahora la siguiente es pasado. They went, las siguientes. They went to the beach yesterday. Ellos fueron a la ellos fueron a la playa ayer. So did we, nosotros también. Entonces el did es pasado simple. La oración they went to the beach yesterday es pasado simple. Entonces por eso usamos el auxiliar did, que es pasado simple. So did we. She didn't do her homework last week. Ella no hizo su tarea la semana pasada. Pasado simple también. Entonces, nosotros tampoco en este caso sería también con el did. Neither did we. Nosotros tampoco. Bien, entonces de acuerdo, lo que va a cambiar siempre va a ser el auxiliar de acuerdo al tiempo que se esté hablando. Por eso es importante tener muy claros los auxiliares. Y esto. They were late for the meeting. Llegaron tarde a la reunión. Ese es verbo to be en pasado para they. Ahora, si quieren decir igual que nosotros, entonces se toma el verbo to be para we. Entonces sería so were we. La otra, she wasn't happy to see him. No estaba contenta de verlo. Entonces, ellos tampoco. Sería entonces neither. Y para ellos el verbo to be en pasado es were. Neither were they. Y finalmente tenemos ejemplos con el futuro. They will come round after dinner. Se pasarán después de la cena. Entonces usamos el will. So will we. So will we. Nosotros también. Y en negación, he won't be happy. Él no estará contento. Entonces para decir yo tampoco, entonces neither, el will y el I. Y ese es el uso de estas expresiones para mostrar acuerdo o coincidencia. So, questions, preguntas hasta ahora. No, señora. Listo. Sin embargo, si desean, pues les puedo compartir la presentación para que se guíen.
Bueno, ese es un tema. El otro tema es más sencillo, es relative clauses. Listo, muy bien. Relative clauses consiste en lo que es siguiente. Relative clauses son los que en español llamamos oraciones subordinadas, es decir, aquellas estructuras que añaden información esencial o adicional sobre una persona o objeto que hemos mencionado antes. Seguro que con un ejemplo lo vemos más claro, lo veremos más claro. Podemos expresar dos ideas en dos oraciones simples. For example, this boy came to the party yesterday. Este chico fue a la fiesta ayer. His Mary's brothers. Bueno, This boy came to the party yesterday. Este chico vino a la fiesta ayer. His Mary's brother. Él es el hermano de María. O de Mary. Estas dos frases son correctas, pero no suenan muy naturales. Para eso es que utilizamos los relative clauses. Entonces podemos formarlas como muestran a continuación. Entonces, the boy who came to the party yesterday, el chico que fue a la fiesta ayer, que vino a la fiesta ayer, is Mary's brother, es el hermano de María. Entonces, si ven, ahí estamos utilizando el who para mostrar más naturalidad al realizar la oración. The boy who came, el chico que vino a la fiesta. Who, recordemos que significa quién. Las definite clauses son también llamadas essential o restricted clauses. Son las oraciones subordinadas que aportan información clave para el significado de la frase. Example, the shop that is just around the corner sells books. La tienda o el almacén que está justo a la vuelta de la esquina vende libros. That, que está justo. Si omitimos el definite clause, that is just around the corner, la frase va a perder significado ya que no sabríamos de qué tienda estamos hablando. Entonces está dando, este relative clause está dando un poco más de precisión de las instrucciones que estemos dando. O de lo que estemos hablando. Perdón. Las no definite clauses son subordinadas que nos aportan una información extra, pero no es esencial. O sea, si no lo decimos, no va a influir en nada en la comunicación. Es decir, son aquellas que no alteran el significado de la frase si las omitimos. Por ejemplo, her boyfriend, who lives in Oxford, has traveled around the world. Su novio, que vive en Oxford, o quien vive en Oxford, también se puede traducir así, o quien vive en Oxford, ha viajado por todo el mundo. O sea, estamos usando el who. Si yo digo simplemente su novio que vive su novio ha viajado por todo el mundo y no digo que vive o quien vive en Oxford, pues no va a influir en nada. Simplemente estoy diciendo que su novio ha viajado por todo el mundo. Entonces ahí no va a afectar en nada. Esas son las no definite clauses. Las definite clauses sí afecta si no se adiciona esta información, y las no definite clauses no afectan, ¿sí? Si omitimos esa información no va a afectar en nada. Entonces vamos a ver las que tenemos. Está el who,
¿Qué significa, qué se utiliza para hablar de personas? Entonces, este pronombre lo utilizamos para referirnos a una persona. En español, pues lo traducimos como que. Entonces, ejemplo, the man who is wearing a leather jacket is my English teacher. El hombre que lleva una chaqueta de cuero es mi profesor de inglés. Entonces, aquí necesito usar el who para saber de quién se está hablando específicamente. También podemos interpretarlo literalmente como who significa quién, como el hombre quien lleva una chaqueta de cuero es mi profesor de inglés. Como objeto de la oración, my sister, who is turning 18 today, will go to university in September. Mi hermana, quien hoy cumple 18 años o que hoy cumple 18 años, irá a la universidad en septiembre. Ahí, por ejemplo, este es una no definite clause. No definite clause. Porque, porque si yo digo simplemente mi hermana irá a la universidad en septiembre, no influye nada el saber que cumple 18 años. Entonces no afecta nada, no altera nada. Este es el who. Ahora el which. Utilizamos el pronombre which para referirnos a animales y cosas. Al igual que el who, puede ser sujeto u objeto. For example, the book which I lent you is based in a true story. El libro que te presté está basado en una historia real. Entonces, which significa que. El libro que te presté. The cottage which they use during holidays is in the south of London. La cabaña que usan en sus vacaciones está en el sur de Londres. La cabaña que. Entonces, el which que usan en sus vacaciones está en el sur de Londres. El whose, de quién. Whose funciona como pronombre posesivo de persona, animal o objeto, o significa también cuyo o cuya. No se puede confundir con el who. Cats, whose fur I'm allergic to, are my favorite animals. Los gatos cuyo pelo me da alergia son mi animal favorito. That's the man whose car I fixed. Ese es el hombre cuyo coche arreglé. ¿Listo? Entonces no se puede confundir con who porque este viene a ser como un pronombre posesivo de persona, animal u objeto. Entonces, cuyo pelo, o sea, está hablando posesión del pelo. ¿Quién lo posee? Los gatos. Y la otra, el carro que pertenece al hombre. Entonces, cuyo coche arreglé. Y el that es lo que podemos llamar un pronombre comodín y es que nos sirve tanto hablar de personas como de objetos. Ese lo podemos utilizar con personas o con objetos. Es el más usual de todos. Te los van a encontrar mucho. The woman that lives next to me is a dentist. La mujer que vive al lado es dentista. Yo puedo decir también the woman who lives next to me is a dentist. Who lives. Pero no significa que no pueda utilizar el that. El that también es correcto. En este caso podríamos haber utilizado el pronombre who. The car that is parked over there belongs to my father. El coche que está ahí aparcado pertenece a mi padre. El coche que. Entonces, that que. Y esos son los relative clauses. So, questions? Do you have any question? Preguntas sobre esto.
Buenas noches, instructora. Pues Buenas habría noches. una, digamos, ¿cómo podríamos identificar en qué contexto nos están hablando? Un ejemplo, el de yo también y demás. Sí, ya más o menos entendí el, el tema, pero sí que ese sí me dejó como un O sea, ¿cuándo poquito con utilizarlo? duda. Exacto, sí, sí. Ah, no, estas expresiones, digamos que no son obligatorias utilizarlas, ¿sí? Como vimos, puede utilizar el me too. El me too también es correcto. Esperen un momento. Si ustedes, o sea, encuentran más sencillo utilizar el me too, pues se puede utilizar el me too. Lo que pasa es que estas expresiones le dan como más formalidad. Entonces, como para que suene como más nativo, entonces podemos utilizar el me too. Sí, en cuanto al yo tampoco, entonces el yo tampoco es el que es complejo porque no hay otra forma más sencilla de utilizarlo. No sé si le estoy compartiendo la que es. Así. Entonces, miren, aquí está el me too. Entonces, el me too lo podemos utilizar. Entonces, cuando sabemos que se está hablando afirmativamente, entonces decimos me too, no hay problema. Sí, pero en el caso del yo tampoco, entonces ahí sí tenemos que utilizar estas expresiones. Decir neither do I, neither will I, neither was I, ¿sí? Ahí sí toca utilizarlo porque esta expresión del neither va acompañado con esta estructura. Sí, entonces eso es, pero pues no, el me too es correcto, no, tampoco viene a ser algo demasiado informal, sino que las otras son más comunes, las utilizan más ellos porque esa es como la forma sí, más cortés para utilizarlo. Entonces no sé si de pronto ahí sí te quedaría claro el tema. Sí, sí, señora, es eso, entiendo, es eso, que es más formal, como para una respuesta más formal, para que no suene tan yo también, o también Ujú. yo, que es el como mi tú, De sí, hecho que en la negación me da que también está la opción de decir I agree with you, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Si nos dificulta utilizar esas expresiones, pues puedo decir estoy de acuerdo contigo. Para no decir yo tampoco, I agree with you también se puede utilizar. ¿Sí? es como más sencilla, digámoslo Sí. así. Ah, listo, sí, creo que esa era mi duda, la verdad. Ah, ok, listo. Gracias. Ok, you're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, ninguna, instructor. Ok, thank Por you. mi parte tampoco. Ok, thank you. Bueno, entonces les voy a mostrar el cuestionario como tal.
Listo. Entonces, la guía de aprendizaje 6 que se encuentra en la actividad del proyecto 6. Entonces, encontramos de hecho está habilitado, encontramos el cuestionario. No es en la última que aparece habilitada, sino en la penúltima actividad de aprendizaje, en el que terminan AA1. Y es este que está arriba de una actividad que se llama mapa mental. Listo, entonces aquí encontramos, bueno, empieza así. Empieza con lo de las expresiones de coincidencia. Entonces escogemos la opción correcta. For example, Julián, I don't think procrastinating is good for you. Entonces, ahí como podemos, hay que identificar si es afirmación, negación. Recordemos que la negación va con el not. Entonces, en este caso, I don't. I do not, I don't. Sandra responde. Entonces, como el don't es presente simple, entonces utilizamos el auxiliar do por ser presente simple. No puede ser verbo no puede ser la primera porque va con el verbo to be para I, y ahí esa oración no va con el verbo to be, pues al inicio, ¿no? El verbo to be está después cuando dice que es buena. No puede, perdón. Hay que tener en cuenta que es negación, entonces sería neither do I, ¿no? Porque el neither es para oraciones negativas. Neither do I. So do I no puede ser porque sería una afirmación y la oración está en negación. Y el me too no puede ser porque yo no puedo decir algo negativo que alguien está diciendo, yo no pienso, yo no puedo decir yo también. Entonces ahí la correcta es neither do I. Listo. Entonces así, analizar de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, esta también es presente simple, love está en presente simple. Es una oración afirmativa, entonces tener en cuenta que es afirmación. Bueno, en esta vamos a ver cuál puede ser, porque esta sí la veo como diferente al otro. I can no puede ser. Esa descartada. No hay la oración, puede que hay oraciones que vienen con verbos modales, pero este no es el caso, ahí no se está usando el can. I do too puede ser otra forma de decirlo también. También el to, cuando está al final, expresa también. El some am I no puede ser porque esta oración no va con el verbo to be. Y el me neither no puede ser porque la oración está en afirmación. Entonces, en este caso, la correcta, pues les ayudo en esa porque es de pronto confuso, es I do too. ¿Sí? Entonces, yo también. Esta oración sí va con un verbo, entre lo que le expliqué ahorita no hay verbo modal, esta va con verbo modal. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que es una negación, primero que todo, y con eso ya descartamos cuál es, o podemos escoger fácilmente cuál es, porque si es una negación debe de tener el neither. ¿Listo? Entonces neither should I. Ahora entonces aquí empiezan las relative clause. Entonces Caprina is a cocktail is very popular in Brazil. Te está hablando de cóctel que es muy popular. Entonces, ¿cuál sería el correcto? El who, el whom, el whose o el that.
teniendo en cuenta que es un cóctel. That puede servir. Ese es el único que sirve. Sí, muy bien. Porque el who, recuerden que es para personas. El whom no está entre los relative clauses. El whose sí está, pero recuerden que ese es como decir cuyo. Entonces ahí no aplica. Caprina y Sacop es un cóctel cuyo es muy popular, no es correcto. Entonces ahí sería that is very popular in Brazil. Y así, entonces ir mirando cuál es la más correcta. My brother works at night in a hotel was fired yesterday. Entonces, ¿cuál sería correcta? Whose, who, which, or whom. ¿Nadie? El whose, recuerde que es cuyo. Entonces, mi hermano cuyo trabaja, no. My brother who works. Podría ser, ¿no es cierto? La tercera, el which, no. Recordemos que el which es para referirnos a cosas. Y el whom, pues no está entre las relative clauses. Entonces, la única correcta es la segunda, who works. Mi hermano, quien trabaja de noche en el hotel, fue despedido ayer. Entonces, analizar eso. Ese es el cuestionario como tal y ya, bueno, aquí solo son relative clauses. Ah, bueno, estas son de mirar cuál es similar, qué oración podemos utilizar para como un sinónimo, digámoslo así. Entonces, I don't get it, les doy la ayuda. Entonces, I don't get it es una expresión para mostrar que no entendemos algo. Si yo digo que sí entiendo, entonces yo digo I got it, lo entendí. Si digo que no lo entendí, I don't get it. Entonces, yo no entiendo. I don't understand. I'll make it up to you. Entonces, mirar cuál es la que se puede utilizar, que es similar a esa misma expresión. ¿Listo? Stop the fast. Entonces, mirar qué significa fast. ¿Cuál sinónimo hay para fast? They got me on that. Entonces, ¿cuál verbo se podría utilizar para que tenga el mismo significado de get on? Get on es un phrasal verb. Entonces, ese sí significa, es un phrasal verb, pero es más difícil de identificar. Entonces, en sí significa convencer. ¿Listo? Les doy esa ayuda porque ese es complejo. Y I didn't buy that one. Entonces, un sinónimo para buy. Si es know, es purchase, es believe. ¿Cuál es el sinónimo correspondiente? Y finalmente, entonces ya aquí empieza la lectura. Responder de acuerdo a la lectura. Ese sería como tal el cuestionario. So, questions, preguntas. Do you have any question? No, instructora, de mi parte no, señora. Nobody. Ninguno. No, señora. Yo pienso que les comparto
por el grupo los dos materiales, ¿verdad? Queda mejor por el grupo, ¿no es cierto? Bueno, entonces sí, se las comparto por el grupo, yo creo que es mejor. Y ya les comparto el enlace para la asistencia. Sin embargo, cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden preguntar cuando les surja cualquier inquietud. Bueno, la presentación de este test, de este cuestionario, va a ser límite, fecha límite hasta el 15, ¿listo? 15 de octubre. Sin embargo, en 8 días pues les voy a explicar la siguiente actividad, no, explicarles la siguiente actividad, no. En 8 días vamos a trabajar avanzando un poco en esa actividad y para presentarla ya dentro de 15 días. Entonces, por ahora concentrados en este cuestionario. Listo, les comparto el enlace de la asistencia. Listo, y pueden diligenciar la asistencia y se pueden retirar. Thank you for attending. Gracias por asistir.